El ministerio a las almas. Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará. Nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es jueves 17 de junio del 2021. Les pido me acompañen orando para la meditación de la palabra del Señor y que pues a rogar, ¿verdad? Orando y rogando a nuestro Dios que nos ayude. Buen Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más respondes a nuestras oraciones y también a las necesidades del alimento espiritual de tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones y que podamos aprender y entender con el propósito de poner por obra. Te rogamos que para esto nos des luz y entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, un ministerio que el Señor Jesucristo, o el ministerio que el Señor Jesucristo hizo, fue a las almas, ¿verdad? Una de las áreas que cumplió no solamente fue el proclamar el mensaje y el declarar el testimonio que acompañaba al mensajero y que señalaba el cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, las promesas. El ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio a las almas. La palabra ministerio significa trabajo. La obra, pues, encomendada de parte de Dios fue a las almas, no a las cosas externas, no a los pensamientos o las filosofías vanas. Fue a las almas. Él no tenía el propósito de cumplir un trabajo, además de las almas, entre otras cosas, un pensamiento sociológico o filosófico o contencioso o religioso. Vaya, no estamos demeritando necesariamente todos estos pensamientos, simplemente estamos señalando que no era el propósito del Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesucristo fue a las almas y fue un ministerio cumplido. La obra de Cristo, como dice Juan 14, 11, ¿no? Un ministerio que por medio del mensaje y las obras señalaban, como decíamos, señalaban perfectamente al Mesías. Las obras señalaban a este mensajero quien hablaba de los propósitos del propósito del plan salvador eterno, era vindicado por las obras que el Señor hacía a través de su Hijo, hacía a través de este Jesucristo, el Mesías. Ahora nosotros debemos entender que las personas, la gente a su alrededor, el pensamiento de los hombres de religión y de filosofía religiosa en su tiempo tenían una expectativa. Prácticamente ellos habían ya enseñado y habían polulado esa enseñanza de una expectativa muy a la manera de ellos. Es por esta causa que el Señor Jesucristo, como vemos en el versículo 15, por un lado decíamos, subió de allí donde había estado anteriormente, a saber, esto, había anunciado la palabra de Dios en una sinagoga, pero decíamos, el pasaje del versículo 15 dice que le siguió mucha gente y sanaba a todos. Esto corresponde a que el Mesías predicaba el mensaje y la obra que hacía en los milagros vindicaba esta predicación y al mensajero. Le señalaban como el Mesías, en el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedía con la gente?
Jesucristo necesitaba encargarles rigurosamente que no lo descubriesen, que no le dijesen a los demás. Y la razón era, como podemos saber en el contexto de los evangelios, es que la gente de su tiempo esperaba a alguien como ellos. Sí, la gente esperaba que Jesucristo fuese alguien como ellos. Ellos habían prácticamente establecido, habían puesto como un simbrado de pensamientos, filosofías y expectativas, pero todas ellas se reflejaban y se parecían, describían a cada uno de estos hombres en cuyas expectativas ellos mismos se veían o se reflejaban, entonces prácticamente querían a un Cristo como ellos. Por otro lado, también querían a un Cristo que cumpliera sus expectativas. Este tinglado, este pensamiento ya establecido debería ser cumplido. Él tiene que venir y cumplir nuestras expectativas. Así que prácticamente, si Jesucristo hablaba de esta manera o hacía estas obras de esta manera pública, dando un mensaje o dando un mensaje o esparciendo un mensaje, más para darse a conocer que para cumplir el propósito establecido para la salvación, seguramente con mucha facilidad mucha gente podría identificarlo, tomarlo, llevarlo a ser alguien, a representarles. Obviamente esto ya era una tendencia en el pensamiento religioso de su tiempo y en el pensamiento de la sociedad. Alguien como ellos y alguien que cumpliera sus expectativas. Y en último lugar también era alguien que se identificara con el mensaje de estas personas. Estas personas tenían una clase y siguen teniendo una clase de pensamiento religioso que exalta a la persona y al ser humano por encima de Dios. Esa es la realidad. Exalta sus obras, sus alcances, sus méritos, pero no a Dios. Entonces ellos buscaban que el mensaje de Jesucristo se identificara con el mensaje de ellos. ¿Cuál fue la obra que el Señor Jesucristo realizaría? Como hemos dado testimonio en el primer versículo, el Señor Jesucristo tenía un ministerio a las almas, un testimonio. Por un lado, era el hablar de la palabra de Dios, dar el mensaje de la palabra de Dios, el llamamiento al arrepentimiento y a la fe en la obra de Jesucristo y en la persona de Jesucristo. Y este mensaje era ratificado por las obras, como hemos dicho. Miramos que dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. O sea, será señalado, será claramente manifiesto que este Jesucristo es el Mesías. Y a los gentiles anunciará juicio. Aquí tenemos la primera característica de la obra del Señor Jesucristo, predicando el plan eterno de gracia salvadora, predicando o exponiendo, anunciando juicio. En tres sentidos podemos hablar acerca de este juicio. El juicio respecto a lo que Dios considera de la necesidad y de la espiritualidad del hombre, caído en pecado y necesitado por causa del pecado de salvación. De juicio, también vemos que el Señor Jesucristo anunciaría juicio por medio de su crucifixión, por medio de su muerte, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, porque de esta manera conocemos qué es lo que Dios piensa acerca del pecado y cómo Dios juzga o hace juicio respecto al pecado. Y eso es lo que predicó Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también con respecto al juicio venidero. La sentencia final que Dios dará al pecado y a los pecadores, esencialmente con respecto a Él mismo, con respecto a su santidad, con respecto a la demostración de misericordia, gracia y salvación por medio de Jesucristo, será un juicio al corazón no arrepentido. Y a esto es a saber la condena eterna al infierno. Y el Señor Jesucristo anuncia todo eso, no solamente en su vida, en su mensaje, en sus obras, pero sobre todas las cosas en la cruz del Calvario.
Así que el Señor Jesucristo estaba testificando y había testificado acerca de esta gracia, ¿verdad? Estaba testificando entonces, despertando la conciencia de los que le escuchaban respecto del pecado, despertando la conciencia acerca de la necesidad de abandonar esa vida de pecado con arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo para la salvación y como Señor y Salvador. El Señor Jesucristo también dio un testimonio, y un testimonio que llegara al alma, no un testimonio superficial. Era un testimonio, insistimos, era un mensaje que era dirigido como el ministerio de Jesucristo, un mensaje dirigido a las almas, a las verdaderas necesidades espirituales eternas, a las necesidades trascendentales en la vida del hombre. Así que el Señor Jesucristo dirigía su testimonio y sigue dirigiendo, sigue dando ese testimonio, sigue hablando su palabra con la misma autoridad, dirigiendo su testimonio para que llegue al alma, no en un asunto superficial. El Señor Jesucristo no alardeaba, no tenía el propósito de alardear acerca de las diferencias entre él y sus correligionarios y adversarios. Tampoco estaba dispuesto a enfrascarse en una vida o en un ministerio contencioso o peleonero. Tampoco tendría en su mente o en su corazón el anhelo de iniciar una revolución y no pretendía asirse del poder político. ¿Qué es lo que vemos en el mensaje del Señor Jesucristo, en ese ministerio a las almas? Es un mensaje de juicio y justicia, de verdad y de gracia. Es un mensaje al pecador, es un mensaje al necesitado, un mensaje que llega a las almas desde una perspectiva llena de gracia y de amor, no solamente hablándoles del juicio, sino haciendo conocer a los gentiles su nombre, dándoles esperanza, como dice el versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Es decir, no solamente las personas de su nación, los judíos, sus correligionarios, aun ellos que le atacaban y le buscaban para ponerle trampa y poder matarle, poder hallarle para destruirle en todos los sentidos posibles, aun para ellos había este mensaje de gracia, un mensaje a las almas. Esto es algo que hacía que sus adversarios y sus enemigos, que sus correligionarios y aun sus paisanos le aborrecieran, que ellos mostraban un anhelo de muerte y de asesinato, y él mostraba gracia y misericordia. Es un mensaje al pecador, al verdaderamente, profundamente necesitado pecador, necesitado de gracia y misericordia, necesitado de ser salvado. Era un mensaje de esperanza, de la única esperanza que Dios puede hablar, de la única esperanza que Dios ha mostrado en Jesucristo con gracia y misericordia. Entonces, podríamos nosotros contemplar este pasaje y pensar en el ministerio de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El ministerio del creyente y el ministerio de la iglesia debe continuar llegando, cumpliendo el propósito del mismo Señor Jesucristo, llegando a las almas. Por lo tanto, no deberíamos pensar que hay alguna forma de gloria o para alardear o para contender. No deberíamos nosotros iniciar alguna clase de revolución social o filosófica o ideológica con el pensamiento de que esto es justificado por Jesucristo. No, no es así. Nosotros debemos de hablar a las almas el mensaje de gracia y misericordia. También nuestras perspectivas, las perspectivas del ministerio de Jesucristo en nuestra vida son las perspectivas espirituales. Debemos atender a las necesidades espirituales sobre todas las cosas y en nuestra vida personal, comenzando, también en la vida de otros. Debemos tener interés sincero por las almas, por lo espiritual, lo que permanece, lo eterno. A Cristo mismo debemos de poner por delante nuestro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos dé gracia este día.